Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien hable hoy a nuestras vidas. Amén. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Y Señor, nuestro corazón se regocija el saber que hay un Dios que nos ama a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros trasfondos, a pesar de tú decidiste no escatimar a tu Hijo, Dios, para darlo por amor a nosotros. Dios, tu amor inmensurable, tu amor que no cabe, Dios, en nosotros, en nuestra lógica humana, Dios. Padre, te pedimos que hoy, Señor, podamos mirar a ese amor. Padre, te pedimos que hoy, Señor, tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas. En medio, Señor, de cualquier espacio que haya en nosotros, en nuestra mente o en nuestro corazón, en cualquier duda, Dios, que hables, Dios, a nosotros. Padre, te bendecimos, te pedimos, Señor, que sea tu palabra, Señor, llegando a nuestros corazones para poder percibirla, Dios, y que seamos mansos a ella para que pueda dar frutos, Señor, en nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Es una bendición, hermanos, el poder ver a algunos de ustedes, hermanos Vidal Durán. So good to see you guys. Lily, I'm glad you are here. We were praying for you. I know you didn't feel good, but I'm glad you're here. Amén. Gloria a Dios por la vida de Liliana, ¿verdad? Estuvimos orando por ella y estuvo enfermita, pero gracias a Dios ya está con nosotros. Amén. Nos da un gusto ver a nuestro hermano Magdaleno también. Muchos de ustedes, nuestra hermana Felisa, nuestra hermana Viviana. Amén. Nos sentimos agradecidos, hermanos, por cada uno de ustedes. Amén. Hermanos, hoy quiero hablar sobre... estaba pensando sobre qué podíamos hablar para este tiempo, para el Día del Padre, decimos nosotros, ¿no? Yo creo que hay muchos que están celebrando el Día del Padre, tal vez por eso no vinieron. Muchos de ustedes creo que tal vez celebraron ayer. En nuestros países lo celebramos en abril, ¿verdad? ¿Sí o no? En marzo. Pues hoy ya estoy mal. Junio 17, pero creo que eso es en Guatemala. Creo que en Honduras lo celebramos en un tiempo diferente. Sí, ¿verdad? Ok. Pero bueno que estamos celebrando hoy todos. Pero hoy quiero que hablemos, hermanos. Cuando hablamos de un padre terrenal, ¿verdad? Vamos a encontrar flaquezas, como en muchos de nosotros, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos del Padre Celestial, podemos encontrar una perfección de amor. Quiero comenzar con una ilustración que encontré. El escritor se llama Del Galloway. Y él escribió el libro que se llama Rebuild o Construyendo tu Vida. Él comienza con esta ilustración y él dice: lo que interesa por sobre todo, por lo tanto, dice, no es en última instancia el que yo conozca a Dios, sino el hecho más grande. Y quiero que no malinterpreten eso, que él conozca a Dios. Necesitamos conocerlo. Pero quiero que puedan percibir lo que él sigue aquí, dice. Sino el hecho más grande que está en la base de todo, dice. El hecho, dice. Este es el hecho. El hecho de que él me conoce a mí. Estoy esculpido en las palmas de sus manos. Estoy siempre presente en su mente. Todo el conocimiento que tengo de él depende de la sostenida iniciativa suya, oiga muy bien, de conocerme a mí. Lo conozco porque él me conoció primero y sigue conociéndome. Me conoce como amigo, como uno que me ama, y no hay momento en que su mirada no esté sobre mí o en que su ojo se distraiga de mí. No hay momento, por consecuencia, en que su cuidado de mí flaquee. Se trata de un conocimiento trascendental. Hay un consuelo indecible. El saber que el amor que me tiene es eminentemente realista, basado en la forma invariable, en un conocimiento previo de lo peor que hay en mí, de manera que nada de lo que pueda, oiga muy bien, descubrir en cuanto a mi persona, en lo que en adelante pueda disolucionarlo ni anularlo su decisión de bendecirme. Ahora, eso suena como complicado, ¿no? Ahora, el punto es este, hermanos, es de que Dios, a pesar de
Dice la palabra que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por usted y por mí. El punto es ese. Hay un escritor también que decía, si alguien realmente conociera a usted como Dios lo ve, en nuestra mente humana, posiblemente usted no se sentaría a la par de esa persona. Oiga muy bien. Pero Dios conoce cada detalle de su vida. Usted y yo no podemos esconder nada. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay muchos de nosotros, hermanos, que todavía seguimos luchando o enfrentando algunas dudas en cuanto a lo que el Señor es y cómo Él nos ama a nosotros. Pero la Biblia dice claramente que sí nos ama. Él, lejos de decir simplemente con palabras, Dios lo demostró no solamente con palabras, pero con una acción en el no escatimar a su propio Hijo. Ahora, el punto es este: cuando nosotros vemos, nosotros como padres, muchas veces incluso hay padres que han limitado su amor a sus hijos por las decisiones o por las acciones que ellos han tomado o por la vida que ellos están viviendo. ¿No es cierto? Hay padres que aún han dicho, porque tú eres esto o te has declarado de este tipo de género, tú no perteneces más a mi familia. Y así está el mundo hoy. Como cristianos somos más conocidos de lo que estamos en contra que por lo que nosotros estamos por. Y esa es una de las preguntas que he luchado yo en mi vida. ¿Qué pasaría si mi hijo o mi hija decidieran cambiar aún su género? Decía yo. Y disculpen que traiga esto, hermanos. Y he luchado, y mi esposa lo sabe, no quiero ser hipócrita. Pero Dios, a pesar de como usted es, de los pecados que usted, aún posiblemente alguien no lo sabe, Él le ama. Eso me sorprende. A pesar de cómo usted, ¿cuántas personas perfectas habemos aquí? Ni uno. Dice la Biblia que todos somos pecadores. ¿Cuántas personas buenas habemos aquí? Ni una. Porque no hay ni uno bueno, dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros vemos ese amor incondicional de nuestro Padre, nos sorprende. Entonces, Dios también nos ha dado muchas pruebas de que es así. La creación misma es una expresión de su maravilloso cuidado por nosotros. Aún Él dice que Él cuida las aves del cielo, Él viste los lirios del campo. Aún más nosotros, dice, siendo sus hijos. O sea, Dios lo expresa. Entonces, la pregunta que quiero que nosotros podamos generar hoy a nosotros es: ¿por qué entonces, con todas las evidencias que usted, porque nosotros, el grupo que estamos ahorita nosotros, o las personas que nos estarán viendo, no tenemos internet, está caído, así que no estamos transmitiendo hoy. ¿Por qué entonces, con todas las evidencias, seguimos dudando del amor de Dios en nuestras vidas? Bueno, ahí yo puedo darle unas. Una es por el mismo pecado. El mismo pecado siembra en nosotros, hermanos, dudas. ¿Por qué? Porque Dios y el pecado no pueden ir de la mano. Dios ama al pecador, pero no el pecado, lo hemos dicho. Entonces, es importante que nosotros podamos verlo en nuestra lógica humana, y lo he estado mencionando últimamente y como que ha venido a ser una de mis palabras favoritas, pero es que es cierto. Nuestra lógica humana nunca va a poder percibir el amor de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nada. Entonces, tal vez porque estamos viendo, hermanos, este es el punto de esta pregunta, y la quiero contestar de esta manera. Tal vez porque estamos viendo al amor desde nuestra limitada perspectiva humana, puesto que nosotros no podemos amar a otros, y necesitamos esto entenderlo, hermanos, porque no somos Dios. No podemos amar incondicionalmente. Necesitamos a Dios, necesitamos a una fuerza mayor, un poder mayor, y ese se llama Jesucristo. El que yo pueda amar a mi familia, el que yo pueda amar a mi esposa. Por eso el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión, porque Dios decidió enviar a su Hijo. Siento o no siento enviar a Jesucristo, no, Dios decidió por amor a usted, a pesar de que no escatimó a su Hijo, dice la palabra.
¿Cuántos de nosotros, nuestra limitada perspectiva hace que más bien odiemos? Es triste que aún dentro del cristianismo mantengamos conceptos de esa manera, cuando nosotros deberíamos demostrar el amor de Dios. Y si usted tiene problemas con eso, no me lo diga a mí, diga a aquel que un día lo va a llamar cuentas a usted y a mí. Entonces, nosotros no podemos amar a otros incondicionalmente. Dudamos aún de que el Señor pueda hacerlo. Hay muchas personas que lo dudan. A fin de cuentas, el razonamiento humano, hermanos, considera lógico amar a quienes estén a la altura de nuestras normas. Yo amo a los demás porque me aman a mí. Yo amo a los demás porque me hacen favor. Y qué fácil es amar a alguien que siempre está de acuerdo con nosotros. Qué fácil es amar a alguien que está de acuerdo aún con nuestras filosofías. Qué fácil es amar, pero aún Dios, hermanos, aún Dios ama a aquellos. Al peor pecador en su mente humana que usted piense, Dios lo ama a él. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque es necesario que nosotros podamos entenderlo y percibirlo. Porque muchas veces cuando nosotros quitamos ese pensamiento es cuando tendemos a ir por otras ideas. Y nos sentimos desmoralizados, nos sentimos solos, nos sentimos descaídos. Pero cuando vemos el amor de Dios, el inmensurable amor de Dios nos motiva, nos levanta, nos lleva más allá. Porque a pesar de Dios te amó. A pesar de Dios te sigue amando. Eso es maravilloso, ¿no es cierto? O quizás nos sentimos indignos del amor de Dios. Hermanos, no somos dignos, pero por el sacrificio, por la gracia de Jesucristo, lo somos. Todo pertenece a Él. Todo pertenece a Él. Es por eso que sin Jesucristo es imposible amar a otros. Necesitamos a Jesucristo. El fruto del Espíritu es uno. Hermano, les recomiendo que vean escuela dominical. El amor de Dios. El amor de Dios que cubre, dice la palabra, multitud de pecados. La gracia no está en usted, pero Dios nos ama a todos. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. Wow. Pero le tengo una noticia, nadie es digno. El amor de Dios no se basa en si lo merecemos o no. Si no, ¿saben qué se basa el amor de Dios? En su naturaleza, en lo que Él es. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice de esta manera: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ya está declarando la naturaleza de Dios. Dios es amor. Entonces, el amor divino, hermanos, es una demostración del compromiso que Dios tiene de bendecirnos al máximo. Es como la marea del océano. Usted puede estar en la orilla y decir, no creo en las olas, pero eso no les impedirá, incluso no impedirá que esa ola pueda tocarle a usted. Entonces, así mismo, como lo digo, entonces no impedirá que Dios le ame. En Romanos capítulo 5, versículo 8, Romanos capítulo 5, versículo 8, y Pablo nos habla mucho de esto en la palabra, en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice de esta manera: mas Dios muestra su amor, diga su nombre ahí en su mente. Mas Dios muestra su amor para con Moisés, para con usted, para con nosotros, en que siendo aún, ¿qué dice? Pecadores, Cristo murió por usted y por mí, por nosotros. Eso es maravilloso, hermanos.
Entonces muchos hemos escuchado desde la niñez aún que el Señor nos ama. Sin embargo, no es hasta que empezamos a entender la verdadera naturaleza de su amor interminable. Y yo cuando pienso, hermanos, créanme, cuando pienso en ese amor, digo, wow, Señor, así eres de grande. Porque soy indigno de ese amor. Pero aún así Dios dice, yo te amo. Yo te amo. Y ahí es donde yo pongo mi mente, Señor, tú me amas. Y voy a responder ese amor también. Dios te ama. Pero a veces ha sido tan simple para nosotros el decir I love you, el decir te amo a algo. Y a veces lo decimos sin realmente razonar lo que nosotros podemos sentir o decir en ese momento. Pero cuando miramos el grande amor de Dios que no escatimó lo único, su único hijo para morir por usted y por mí, miramos ese amor incondicional de Él. Cristo murió por nosotros. Como decía, hay muchos de nosotros que lo hemos escuchado desde la niñez, que el Señor nos ama. Sin embargo, no es hasta que empezamos a entender la verdadera naturaleza de su amor interminable, inmensurable, que nuestras vidas comienzan a cambiar drásticamente. La ansiedad es sustituida por la paz y la depresión por el gozo y el temor por la confianza. Porque hemos creído en ese amor. Porque confiamos en ese amor. ¿No es maravilloso pensar que alguien le ama a usted y a mí a pesar de? Y ese es tu Padre celestial. Hay muchos diremos, no, es que yo no tengo papá ni mamá. Pero aún la Biblia dice, miren la Biblia lo que dice, aunque padre y madre te dejaren, pero con todo esto, Jehová te va a recoger, te va a tomar, te va a llevar. No estás solo, mi hermano. Hay un Dios que te ama, hay un Dios que vela por ti, hay un Dios que pelea por ti, hay un Dios que ha decidido dar todo. Dios lo único, si te ha dado lo único, Él puede hacer más. ¿Por qué dudamos de ese amor entonces? Dios te ama. Dios nos ama. En primera de Juan 4, del 7 al 19, ya lo leyó nuestra hermana Viviana. Para entender mejor el amor divino, piense lo opuesto en el amor. Piense en lo opuesto al amor. El amor falso. ¿Qué es el amor falso? El amor falso es aquel que pone limitaciones en nosotros. Que siempre se reserva a algo. Está llamado amor, se aferra al control también. Y no se da solo con el fin de manipular, sino que también no es tampoco vulnerable. Ese es el amor falso. Pone limitaciones. Miremos nosotros en nuestras vidas. ¿Qué le limita a usted a amar a alguien en este momento? ¿Qué le está limitando a usted a amar a una persona? El día jueves que estaba dando el estudio online, terminé la primera parte de Pedro. Hay dos cosas que nosotros tenemos, hermanos, problema. Bueno, una, yo diría, el orgullo. Pero ¿cuál es la solución? La humildad. En Filipenses capítulo 2 vemos el amor incondicional de Dios en Jesucristo. Dice que Él se humilló hasta lo sumo. Y dice la palabra que el mismo sentir, vamos a Filipenses capítulo 2. Tal vez mi amada esposa me puede ayudar ahí. Filipenses capítulo 2, tenemos el amor, el que el Señor se derramó hasta lo sumo. Humillación y exaltación de Cristo, dice. Y nos vamos a ir, hermanos, en el capítulo 2, versículo 7. ¿Qué dice? Vámonos al 5 mejor. Haya pues, dice, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, oiga bien, Dios,
el ser supremo. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró él a lo que yo tengo, a lo que yo soy como Dios, sino que lo que más pudo fue el amor por usted y por mí. Se humilló hasta lo sumo, hasta donde ninguno de nosotros ha llegado, pero Él se humilló por usted y por mí. Ese es el mismo sentir también que tiene que haber en nosotros. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿No es algo maravilloso, hermanos? Podemos ver ese amor. El amor genuino, en cambio, respeta a las personas tal y como son. Pero muchos de nosotros, somos nosotros a veces los que queremos cambiar tanto a las personas que las golpeamos. Pero si nosotros, hermanos, en vez de hablar tanto del amor de Dios, lo practicáramos, que son dos cosas diferentes. Eso se llama convicción, lo decíamos la vez pasada. Cuando yo practico la verdad que yo creo. Porque dice que el que no ama a Dios, el que no ama a su hermano, no ha conocido a Dios. Entonces, ¿usted conoce de Dios? Es la pregunta. ¿Conoce del amor incondicional de Dios? Entonces, cuando vemos ese amor, wow, por eso no cabe en nosotros. Entonces, el amor genuino, en cambio, respeta a las personas tal como significa entender en verdad quién es la otra persona y amarlo sin restricciones. Amamos a la persona, pero no amamos los resultados o el pecado de esa persona. Quiero aclarar eso. No vamos a amar eso. Porque Dios y el pecado no van juntos, pero amamos a la persona. Dios le amó a usted primero, a pesar de un amor incondicional. Entonces, al mirar el amor de Jesucristo en la cruz, vemos la demostración más perfecta de amor que existe. El Salvador nos mostró cuán ilimitado es su amor. Y usted lo sabe. Dio su vida. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio hijo. Escatimar es que lo voy a dejar, lo voy a dar, y es incluso una palabra que se usa para juicio. Pero él dice: no voy a escatimar ni a mi propio hijo por amor a ti. ¿Cuántos de nosotros podríamos llegar a ese nivel? Estamos lejos de ahí, pero esa es nuestra meta, hermanos. Allí es donde nosotros vamos. No dio su amor para manipularnos, sino que nos dio libre albedrío para aceptarlo o rechazarlo. ¿Sabía usted? Y nos amó con una vulnerabilidad. ¿Sabe qué es ser vulnerable, hermanos? El que yo me despojo, el que no voy a hacer nada para que puedan golpearme. Y eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz. Fue vulnerable por usted, sufrió a la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Entonces, cuando nosotros, hermanos, pensamos en ese amor, digo: Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo respondemos? Pero hay muchos, aquí es el punto, hermanos. Quiero que podamos reconocer ese amor, pero ¿cómo vamos a responder también a ese amor? ¿Cómo estamos respondiendo al amor de Dios? Si alguna vez usted tiene dudas de cómo es en realidad el amor verdadero, dirija su atención. ¿Sabe a dónde? A la cruz. Ve a la cruz. Estudie el sacrificio de Jesucristo. Lea la palabra y busque de ese amor, y usted se dará cuenta: wow, Señor, ¿cómo es posible? Porque fue un amor incondicional, un amor sin límites, un amor vulnerable, no un amor que manipula, sino un amor sencillo, humilde, por usted y por mí. El versículo que estamos hablando hoy
Nos dice que mientras vivíamos en rebelión, en Romanos, contra Dios, por su amor envió a Cristo a la cruz para pagar el precio final por nuestra redención. En otras palabras, Dios no esperó nuestras disculpas. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Ni siquiera nuestro reconocimiento de Él. El todopoderoso Dios Jesucristo nos amó tanto que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar mientras estábamos hundidos en el pecado. Si nosotros viéramos nuestro pasado, si nosotros pudiésemos, porque hay muchos de nosotros que hemos llegado a estados en que ni aún estamos reconociendo nuestro mal actuar. Y Dios lo conoce. Dios sabe cada detalle. Sabe cada movimiento, cada pensamiento. Dice, aunque Él conoce nuestras palabras antes de que nosotros las digamos. Pero el versículo que más me sorprende es que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Y a pesar de Él le ama. Usted conoce personas y de acuerdo a la relación que usted haya tenido con esas personas, de acuerdo a las circunstancias que usted ha enfrentado con esas personas, usted ha puesto restricciones. Y usted tiene pensamientos hacia esa persona, ¿no es cierto? Ahora se puede imaginar Dios cómo le ama a usted a pesar de. Eso nos motiva, nos debería de motivar. Es difícil imaginar que exista un amor más grande que el que podemos dar. Pero lo maravilloso es que Dios no está restringido por nuestra visión humana de Él. De hecho, su cuidado es tan grande que cuando confiamos en Él, nos llama sus hijos y nos adopta. Y nuestro Padre promete que nada puede separarnos de Él. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sé, hermano, pero eso para mí es gloria a Dios por lo que Él es. Wow, el amor incondicional de Dios. Con esto quiero terminar con una ilustración bíblica. La historia del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 19 la encontramos. Si usted se da cuenta en la historia del hijo pródigo, todos conocemos que él se fue. Y todos ya sabemos lo que pasó con la historia del hijo pródigo. Pero una de las cosas que me llama la atención a mí es cómo actúa el padre ante el arrepentimiento de su hijo. Oiga, usé una palabra aquí clave, arrepentimiento. Porque el hijo, hay muchos de nosotros decimos, reconoció la crisis, reconoció el dolor en que estaba. Pero ¿qué tal si podíamos decir, reconoció el amor de su padre? Y el hecho de este mensaje de hoy, hermanos, es que usted y yo podamos reconocer el amor de aquel que nos ha amado tanto. Que en medio de cualquier crisis que nosotros hemos estado o estemos, en la misma manera que respondió el hijo pródigo, podamos responder nosotros en arrepentimiento, en humildad, en actitud. Porque el hijo pródigo respondió, él no fue y pidió sus derechos nuevamente, pero él dijo, ¿sabes qué? Dame trabajo, yo quiero ser uno de tus empleados también. Esa es la manera, con arrepentimiento, con sencillez. Porque la palabra dice que el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Dice que más bien nos exaltará, dice la palabra en Pedro. Porque dice que Él rechaza al soberbio y lo ve de lejos, pero al humilde. Entonces, cuando nosotros vemos la respuesta de Él, no solamente hubo una respuesta del Padre, pero también del Hijo. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que su Hijo muerto era y ha revivido?
El punto es que él reconoció a través de ese amor cómo él necesitaba responder. En el momento en que usted se encuentre en X situación en su vida, recuerde cuán grande ha sido el amor de Dios. A veces queremos desligarnos de nuestra fe. Comencemos a pesar el amor de Dios y el disque amor del mundo. Comencemos a pesar el amor de Dios en X situación nos encontremos. Y regresemos de nuevo a aquel que nos amó primero. ¿Qué les parece, hermanos, si hoy podemos regresar y reconocer? Y no lo vamos a reconocer en su plenitud porque nuestra mente es muy limitada. Pero el que dice, el que me ama, dice, obedece mis mandamientos. En otras palabras, conoce la palabra, busca una relación con Él. Es tiempo, hermanos, que como creyentes podamos responder a ese amor que nos ha encontrado. ¿Cómo estoy respondiendo al amor incondicional de Dios? Es aquí donde cada uno de nosotros necesita venir ante aquel que nos amó primero y preguntarle: examíname, examina mi corazón. Porque un día tal vez el Señor nos preguntará como a Pedro y dirá: ¿me amas? ¿Y Pedro qué le dijo? ¿Qué le dijo? Y el Señor fue intencional de nuevo. ¿Y qué le dijo? Pedro, ¿me amas? ¿Y qué respondió Pedro nuevamente? Vino la tercera vez y el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Y Pedro qué le dijo? Señor, tú lo sabes todo. Él sabe todo. Pero a pesar de, Él nos ama. Cierre sus ojos ahí donde usted está y mientras nuestro hermano Ricardo tal vez pone un canto suave, tal vez dulce refugio, pensemos en venir nuevamente en aquel que podemos refugiarnos. Y cualquier cosa, hermanos, que haya traído duda a nuestra mente de que Dios nos ama. Y si hay pecado en nosotros, decirle: Señor, perdóname. El hijo pródigo regresó y se arrepintió. Y la gracia de Dios siempre está presente. Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Cualquier situación que usted hoy esté viviendo, dígale: Señor, ayúdame a amarte más. Ayúdame, Señor, a que tu amor me llene plenamente. Ayúdame, Señor, también a poner en práctica este amor con aquel que no siento amar. Ayúdame, Señor, a poder ser un instrumento en tus manos. Ayúdame, Señor, Son los brazos del dulce a buscar amor, más y más de ti. dulce Y tal vez si usted se ha sentido falto de amor, tal vez en su pasado, la tormenta, hoy puede venir al Señor Jesús Jesucristo el Salvador. y decirle: Señor, lléname de tu Santo Espíritu. ¿Por qué digo eso? Él me Porque es su Santo Espíritu quien produce ese amor. y alimenta. Tal vez usted ha hecho falto de amor, tal vez no. Palabra y su Tal vez usted ha tenido el amor paternal o maternal. Pero cuán importante es el amor de Dios en nuestras vidas. Un amor que nos lleva, un amor que nos mueve. Hoy yo te invito, mi hermano, que si tú quieres oración hoy, levantes tu mano. Yo quiero orar por ti. Amén. 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 Puede bajar su mano. Amén. ¿Hay alguien más?
Vamos a orar, Señor. Vamos a ponernos en pie. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos. Señor, nuestras palabras, pienso que este tema de hablar del amor, Señor, no podríamos terminar. Tu amor es tan ancho, tan profundo, tan alto. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu amor incondicional. Porque aunque nosotros no lo merecemos, tú nos amas. Y ese amor nos mueve, ese amor nos alimenta, nos lleva. Ese amor, Dios, levanta, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Dios, por no escatimar tu amor para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir tu ejemplo. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de ese amor. Ayúdanos, Señor, también a mostrar ese amor al que está falto de amor. Que no nos vean a nosotros, pero que puedan ver el amor que nos ha rescatado, el amor que nos ha recibido, el amor que nos ha alcanzado, el amor que nos ha levantado. Ayúdanos, Señor, hoy no es si lo siento, es una decisión, Dios. Ayúdanos, Padre, a poder tomar decisiones sabias, decisiones, Dios, que tú nos has llamado, aún que nos has llamado a amar a nuestro prójimo. Y no es tanto un sentimiento, porque aún es parte de los mandamientos. Amarás a Dios, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mi prójimo no solamente es aquella persona que tal vez no siento amar o aquella persona que siento amar. Mi prójimo es mi hijo, mi esposa, mi vecino, mi compañero de trabajo. Que podamos mostrar tu amor, tu perfecto amor, Dios. No con nuestras palabras, pero con nuestras acciones.